una Biblia, y esta Biblia contiene varios libros separados por cánones. Hay el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la formación del canon bíblico. Vamos a empezar con una pregunta que quizás te estés haciendo. ¿Qué significa la palabra canon? Canon es la lista de escritos reconocidos por la Iglesia Universal como documentos revelados por Dios. El canon de la Biblia establece los libros que los creyentes han considerado inspirados por Dios para transmitir la revelación divina a la humanidad. Es decir, establece los límites entre lo divino y lo humano y presenta la revelación de Dios en forma escrita. En palabras simples, canon es una vara de medida de la palabra de Dios. El resto de este video contendrá más información sobre el canon, los diferentes tipos y cómo surgió nuestra Biblia de hoy en día. Por otra parte, los criterios que se utilizaron para la canonización de los libros del Antiguo Testamento en el Concilio de Jamnia, que se realizó entre el año 90 y 100 después de Cristo, fueron los siguientes. Número 1. Que los textos fueran escritos tanto en hebreo como en arameo, lo cual indica que se utilizó la Biblia hebrea, es decir, los 22 libros que ésta contiene. Número 2. Se excluyeron los textos griegos. Esto quiere decir que los libros añadidos durante la edición de la Septuaginta fueron descartados. Número 3. Que los libros tuvieran una relación directa, ya sea con alguna fiesta o tradición judía. Número 4. Que los libros hayan sido escritos entre el periodo de Moisés y Esdras. Esto es muy importante porque significa que aunque los libros de Macabeos que aparecen en la edición de la Septuaginta tienen una relación con alguna fiesta, en este caso con el Hanukkah, la fiesta de las luces o la independencia del pueblo de Israel, realmente esa no es una fiesta que está establecida entre los libros de la ley del pueblo de Dios. Otro criterio que no cumplen estos libros de Macabeos es que no fueron escritos entre el periodo entre Moisés y Esdras, ya que los últimos libros que fueron escritos durante este periodo fueron Nehemías, Esdras y Malaquías. Sin embargo, podemos decir que los libros de Macabeos fueron escritos durante el periodo intertestamentario. Vamos a dar la diferencia entre los libros canónicos, deuterocanónicos y los libros apócrifos. Los libros canónicos es este catálogo de libros que se consideran normativos para los creyentes y que por lo tanto pertenecen con todo el derecho de las colecciones incluidas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y que por parte de la Iglesia Cristiana Protestante se consideran cerrados en el siglo número 1, lo cual significa que ya no puede haber más revelaciones que pasen a formar nuevas escrituras sagradas. Los libros deuterocanónicos son estos libros adicionales que se conocen por los protestantes como deuterocanónicos, y su aparición se debe a que forman parte de la versión griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, o también de los 70. Estos libros fueron escritos aproximadamente en el año 250 a.C. y los primeros años del cristianismo. Si bien han llegado a ser considerados inspirados por la teología de la Iglesia Católica, los judíos y los cristianos evangélicos, no se le atribuye a una inspiración real por las siguientes razones. Número 1. Aunque posiblemente fueron conocidos por Jesús y sus discípulos, no lo usaron ellos ni la Iglesia en el primer siglo como una escritura autoritativa. Número 2. Los escritores judíos antiguos, Filo y Josefo, nunca lo citaron como parte de la Biblia. Número 3. Los líderes de la Iglesia reconocieron una diferencia entre los libros que conformaban el canon hebreo y estos libros. Número 4. No fueron declarados autoritativos hasta la formación del Concilio de Trento en el año de 1546 después de Cristo. Número 5. Contiene numerosos errores doctrinales y anacronismos históricos y geográficos. Las iglesias protestantes reconocen que estos libros contienen enseñanzas morales y religiosas que en algún caso pueden tener un valor altamente importante para la devoción
personal, así como otros libros antiguos o modernos salidos de la pluma de hombres religiosos, pero no los admiten como libros canónicos y por lo tanto no les dan la misma autoridad en materia de doctrina, moral o disciplina. Es importante hacer notar aquí que hay muchos doctores católicos que desde antes de la Reforma tampoco le daban esa misma importancia a estos libros deuterocanónicos como los demás libros de la Iglesia de Roma que hoy admite dentro de su lista canónica. Los libros apócrifos, estos libros son evidentemente falsos o adulterados que contradicen totalmente las enseñanzas y doctrinas contenidas en los libros canónicos. Por no ser inspirados, no forman parte del canon de las escrituras y por consiguiente carecen de autoridad para la iglesia, aunque sí se pueden leer únicamente como escritos puramente humanos. El canon no se estableció a través del tiempo. El canon ya estaba establecido, solamente fue descubierto, confirmado y delimitado. Pasamos desde la tradición oral, que es como se fue compilando la escritura, hasta llegar a Moisés, el primer gran escritor. Él escribió la palabra que Dios le decía y se la entregó a los ancianos sacerdotes. Es por eso que decimos que el canon eran libros que eran parte de la liturgia y del culto normal del pueblo, de creyentes del Señor. Pero si tenemos que definir dónde es que se establecen estas listas restrictivas, tenemos que irnos, por ejemplo, al concilio de Jamnia. Y el concilio de Jamnia era un concilio rabínico, el cual se establece principalmente con el motivo de la destrucción del templo y de algún modo darle un orden al culto, a los libros que durante mucho tiempo habían sido utilizados. Y en este concilio quedan los 39 libros y se establece el primer canon hebreo, compilado primeramente por Esdras. Aunque la Septuaginta incluye a los libros apócrifos, estos libros fueron rechazados por los primeros padres de la iglesia. Hablamos de Melitón, de Orígenes, de Jerónimo, que tajantemente rechazaron estos libros por considerarlos que no tenían inspiración divina. Así nos vamos hasta el año 397 para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento. Y tenemos que decir que este canon, muchos años después, esta lista del canon del Nuevo Testamento surge por una herejía, por un hereje llamado Marción. Marción estableció un canon, una lista de 22 libros solamente, donde hablaba de Jesús, principalmente porque él tenía y estaba influido por la ideología gnóstica. Pero es aquí precisamente, en este concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, donde los padres de la iglesia y la iglesia en general se levanta y establecen los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 libros del Antiguo Testamento, para que nosotros tengamos en nuestras manos la Biblia que hoy conocemos.